Bueno, a menudo navegar por las instituciones de la Unión Europea puede sentirse como intentar resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados, ¿verdad? Sí, un poco sí. Una estructura que a mucha gente le parece opaca o como muy distante. Cierto. Hoy vamos a intentar arrojar algo de luz, haciendo algo práctico. Vamos a ponerla cara a cara con un sistema que nos resulta más cercano, el de la Constitución española. Una comparación interesante. Para este análisis a fondo nos apoyamos en extractos de un texto comparativo, Sistemas institucionales, Unión Europea versus Constitución española. Ajá. Nuestra misión es, desentrañar las funciones y sobre todo las relaciones entre los grandes actores de la UE, los definidos por los tratados de Lisboa, viendo cómo se reflejan o difieren de sus equivalentes funcionales en España. Vale. Tocaremos la jefatura de la institución, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y también el control presupuestario. Me parece una aproximación muy útil, sí. Porque más allá de listar quién hace qué, que también, la comparación nos permite intuir la lógica que hay detrás, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué esta estructura y no otra? Sin embargo, hay que partir de una premisa clave que además subraya el propio texto. Aunque la comparación con la Constitución española es útil como referencia, Sí. la UE es una entidad sui generis, única en su especie. ¿Qué significa eso exactamente, sui generis? Pues que es una construcción supranacional. Esto significa que algunas de sus instituciones tienen autoridad por encima de los gobiernos nacionales en ciertas competencias. Ah, vale. Algo que no ocurre en las organizaciones internacionales clásicas. No es un superestado ni una simple federación, es otra cosa. Entendido. A lo largo de la conversación usaremos UE para la Unión y CE para la Constitución española, para que quede claro. Entendido. Supranacional como clave. Y antes de meternos de lleno, una aclaración importante que nos recuerda la fuente para evitar confusiones típicas. A ver, No debemos confundir la Unión Europea, este club político y económico de 27 miembros que vamos a analizar, con el Consejo de Europa. fundamental, sí. Son dos organizaciones distintas, una con sede principal en Bruselas y la otra en Estrasburgo, aunque ambas trabajen en el continente europeo. Exacto. El Consejo de Europa tiene más miembros, se centra más en derechos humanos, democracia. La UE es esta estructura compleja que vamos a ver ahora. Exacto, una distinción fundamental para empezar con buen pie. Pues sí. Perfecto, pues arranquemos por la cúspide institucional. En España, la C establece la figura de la corona, con funciones muy tasadas, muy delimitadas. ¿Cuál sería el equivalente funcional en la UE según este análisis? Pues mira, el texto señala al Consejo Europeo. Pero ojo, la comparación tiene matices importantes. Claro, me imagino. El Consejo Europeo, compuesto por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros y con sede en Bruselas, no tiene funciones tasadas como la corona. Sus poderes emanan directamente de los tratados. Ah, vale. Su rol es marcadamente político. Define las orientaciones y prioridades generales de la Unión. Es, digamos, el gran impulsor estratégico. Espera, entonces no es un presidente de la UE en el sentido clásico. El texto lo describe como una especie de jefatura de Estado externa situada fuera y por encima de la estructura operativa diaria. Eso es llamativo. Totalmente. Fíjate, no participa en la legislación cotidiana, del día a día, pero sus decisiones son cruciales y vinculantes. Por ejemplo, Pues decide sobre reformas de los tratados, la composición del Parlamento Europeo, si un país entra o sale de la Unión, e incluso puede influir en las competencias de otros órganos. Piensa en las grandes cumbres donde se marcan los rumbos a seguir. ya veo, las cumbres europeas famosas. Exacto. Y un detalle que refleja esa naturaleza externa que comentas y que la fuente resalta. Tras sus reuniones, estos líderes nacionales vuelven a sus capitales. Ah, claro. No es un órgano permanente con dedicación exclusiva en Bruselas, sino la reunión periódica de las máximas autoridades nacionales para fijar el rumbo común. Comprendido. Marca la dirección estratégica desde una posición singular. Ahora, si bajamos al nivel de hacer las leyes, al poder legislativo, aquí la comparación con España se vuelve más compleja, ¿no? Sí, El texto habla de un bicameralismo de facto en la UE. ¿Qué significa eso exactamente? pues significa que en la práctica, la legislación ordinaria de la UE necesita la aprobación de dos órganos. Dos que actúan como si fueran dos cámaras, aunque formalmente no tengan esa denominación clásica. ¿Y cuáles son? El Parlamento Europeo y el Consejo, también llamado Consejo de Ministros o Concilium. El texto lo compara con las relaciones gobierno-cortes de nuestro título V de la C,
Pero, ojo, acotado solo a estas dos instituciones legislativas en la UE. O sea, dos entidades que deben ponerse de acuerdo para legislar. Y aquí es donde entra en juego esa tensión que mencionabas al principio, ¿no? Entre lo supranacional y lo intergubernamental. Precisamente, justo ahí. Porque estas dos cámaras representan lógicas distintas. A ver, El Parlamento Europeo representa directamente a la ciudadanía de la Unión. Sus miembros son elegidos por nosotros, ajá, mientras que el Consejo representa los intereses de los gobiernos de los Estados miembros. claro, los intereses nacionales. Exacto. Este dualismo es el corazón del sistema legislativo de la UE y la fuente de muchas de sus dinámicas políticas. Es una negociación constante entre la visión europea común y los intereses nacionales particulares. Muy interesante. Y el texto también apunta a una conexión fuerte entre el Consejo Europeo, los líderes, y este Consejo, los ministros. ¿Cómo influye eso? Influye mucho. Señala una cohesión notable entre ambos consejos. Es casi como si el Consejo de Ministros actuara por delegación del Consejo Europeo en muchos aspectos. Ya, Además, aunque el Parlamento tiene un papel cada vez más importante, el análisis indica que los nombramientos para los puestos más altos de la UE, como por ejemplo la presidencia de la Comisión, sí. suelen depender en gran medida del acuerdo en el Consejo Europeo, lo que refuerza el peso de los gobiernos nacionales en la cúpula. Entiendo. ¿Y cómo funciona el proceso legislativo más habitual? Has mencionado el triángulo institucional. Correcto. El procedimiento legislativo ordinario, que es el más común, se basa en ese triángulo. La Comisión Europea tiene, por regla general, el derecho exclusivo de proponer una nueva ley. La Comisión propone. Eso es. Y para que esa propuesta se convierta en legislación, debe ser aprobada a menudo tras negociaciones, enmiendas, etc., tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo. Ambos tienen que estar de acuerdo. Ambos son colegisladores en pie de igualdad en este procedimiento. Si uno de los dos no está de acuerdo, la ley no sale adelante. Es un sistema de doble aprobación. Comisión propone, Parlamento y Consejo disponen. Vale. Pero mencionabas que hay excepciones. Pues sí, el texto señala la existencia de procedimientos legislativos especiales. Son menos frecuentes. ¿Y cuándo se usan? Suelen aplicarse en áreas consideradas más sensibles por los Estados miembros. Piensa en ciertos aspectos de la política fiscal o de la política exterior. Ah, claro. En estos casos, el equilibrio de poder puede inclinarse, a menudo dando más peso decisorio al Consejo, es decir, a los gobiernos nacionales. Es una forma en que los Estados retienen un control más directo en ámbitos clave. Entendido. Desmenucemos entonces esas dos cámaras. Empecemos por el Consejo, el que representa a los Estados. El texto lo compara con una cámara alta, como nuestro Senado. Exacto. Funcionalmente actúa como una cámara de representación territorial, o más bien gubernamental. Reúne a los ministros de cada uno de los 27 países miembros. ¿Siempre los mismos ministros? No. ¿Qué ministro asiste depende del tema que se trate? Si es agricultura, van los ministros de agricultura. Si es economía, los de economía, y así. Ah, vale. Por eso se habla de distintas formaciones del Consejo. Es un órgano legislador clave, como decíamos, junto al Parlamento, y su vínculo con el Consejo Europeo es muy, muy fuerte. ¿Y su funcionamiento interno? Mencionaste lo de las formaciones. Sí, opera en 10 formaciones temáticas. El texto destaca dos por su función coordinadora. Una es la de Asuntos Generales. ¿Qué hace? Pues prepara las reuniones del Consejo Europeo y asegura la coherencia de los trabajos de las demás formaciones. Y la otra es la de Asuntos Exteriores. ¿Y esta qué tiene de especial? Pues tiene la particularidad de estar presidida permanentemente por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El jefe de la diplomacia de la UE, ¿no? En esencia sí, y actúa bajo la autoridad del presidente del Consejo Europeo, lo que muestra de nuevo esa conexión entre niveles que comentábamos. Ya veo. Otra peculiaridad es su presidencia. Rota entre los países cada 6 meses, pero para asegurar continuidad se organiza en tríos. Tríos. Sí, el país que preside colabora estrechamente con el que le precedió y con el que le sucederá, para que no haya saltos bruscos cada 6 meses. Vale. El Consejo es la voz de los gobiernos. Entonces el Parlamento Europeo, que el texto asemeja a una cámara baja como nuestro Congreso, es la voz directa de los ciudadanos. Correcto, tal cual. Sus miembros, los eurodiputados, son elegidos por sufragio universal directo en cada país miembro cada 5 años. Representa a los pueblos de los estados de la Unión. Y sus poderes han ido creciendo, ¿no? Sí, han ido aumentando tratado tras tratado.
lo cual es fundamental para la legitimidad democrática de todo el sistema. ¿Y cuáles son sus funciones clave, más allá de colegislar con el Consejo? Bueno, comparte con el Consejo la función legislativa, como hemos dicho, y también la aprobación del presupuesto anual de la UE. Ajá. Y aquí hay un dato revelador que aporta la fuente. El presupuesto de la Unión no entra en vigor hasta que lo firma el presidente del Parlamento Europeo. Anda. Es un acto final que simboliza el poder presupuestario de la Cámara que representa a los ciudadanos. Interesante. Además, ejerce una función crucial de control democrático sobre las demás instituciones, y muy en particular sobre la Comisión Europea. ¿Control sobre la Comisión? ¿Cómo funciona eso? ¿Es parecido a España, al control del gobierno? En cierto modo, sí. El Parlamento puede aprobar una moción de censura contra la Comisión en bloque, obligándola a dimitir. ¿Una moción de censura? Sí, es una herramienta muy potente, análoga a la moción de censura del Congreso contra el gobierno en España, aunque bueno, nunca se ha llegado a usar con éxito hasta el final. La amenaza existe y eso condiciona. Claro, me imagino. También elige al presidente de la Comisión, que es propuesto por el Consejo Europeo, recordemos, y aprueba el Colegio de Comisarios en su conjunto. O sea, les da el visto bueno. Es el gran foro de debate y control político a nivel europeo. Queda claro el papel del Parlamento como contrapeso democrático. Avancemos al Poder Ejecutivo. En España, la CEP lo atribuye al Gobierno. En la UE, la comparación nos lleva... A la Comisión Europea. Así es. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo por excelencia de la UE. Y quizá uno de los más singulares. ¿Por qué singular? Por su función más característica, que la distingue mucho de un gobierno nacional. Ostenta casi en exclusiva el derecho de iniciativa legislativa en la mayoría de los ámbitos. Como dijimos antes, es quien normalmente propone las leyes. Eso es una diferencia enorme con España. Aquí, como recuerda la fuente, la iniciativa la tienen también el Congreso, el Senado, las comunidades autónomas, incluso los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Exactamente. En la UE parece que la Comisión tiene la llave de arranque legislativo, ¿no? Exacto. Es una característica definitoria del llamado método comunitario. La Comisión actúa como motor. Identifica necesidades, propone soluciones legislativas al Parlamento y al Consejo. Vale, propone. ¿Y qué más hace? Además de proponer, es responsable de ejecutar las políticas y el presupuesto de la UE. Se asegura de que las leyes europeas se apliquen correctamente en los Estados miembros. Por eso se la llama a veces guardiana de los tratados. Guardiana de los tratados. Me gusta. Y también representa a la UE en la escena internacional en muchas áreas, como el comercio, por ejemplo. Pero con excepciones, ¿verdad? Mencionaste antes la PESC, la política exterior. Correcto. Hay una excepción principal a esa función de representación exterior, la política exterior y de seguridad común, la PESC. ¿Por qué es diferente? Bueno, esta área, que cubre la diplomacia y la seguridad, sigue siendo un terreno donde los Estados miembros prefieren actuar de forma más intergubernamental, más entre ellos. Ya. Aquí, el protagonismo recae más en el Consejo Europeo, en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y en el Alto Representante, que, como vimos, depende del Consejo Europeo. La Comisión tiene un papel más secundario en la PESC. Entendido. Y otra diferencia clave con el sistema español que señala el texto es sobre los presupuestos. Sí. Eso es interesante. A diferencia del gobierno español, que elabora y presenta el proyecto de presupuestos generales del Estado a las Cortes, ¿Sí? la Comisión Europea no presenta formalmente el proyecto de presupuestos de la UE. Elabora un anteproyecto, sí, pero la responsabilidad final de establecer y aprobar el presupuesto recae conjuntamente en el Consejo y el Parlamento Europeo. Otro ejemplo de poder compartido. Exacto. Es otro ejemplo de ese equilibrio de poder tan característico de la UE. Muy claro el rol central, pero compartido y con matices, de la Comisión. Pasemos a un poder cuya comparación parece más directa, el poder judicial. Juzgados y tribunales en la CEC y en la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, con sede en Luxemburgo. ¿Y su función principal? Su función es primordial: asegurar que el derecho de la UE se interprete y aplique de manera uniforme en todos los países miembros. Uniformidad, clave. Clave. Resuelve litigios entre Estados miembros, instituciones de la UE, empresas, particulares, siempre en relación con el derecho de la Unión. Sus sentencias tienen un impacto enorme. ¿Por qué? Porque establecen cómo debe entenderse y aplicarse la ley europea en todo el territorio de la UE. Y muy importante,
primando sobre el derecho nacional en las materias de competencia europea. Uniformidad y primacía, vale. Y para el control del dinero público también hay un espejo claro, el Tribunal de Cuentas en España. Ujú. Tiene su equivalente en el Tribunal de Cuentas Europeo. También en Luxemburgo, por cierto. ¿Y su misión? Pues auditar las finanzas de la UE. Comprueba que los fondos europeos se recauden y se gasten legalmente, correctamente y para los fines previstos. Vamos, que vigila el dinero. Exacto. Contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE y actúa como el guardián financiero independiente de la Unión. Informa al Parlamento Europeo y al Consejo. Perfecto. Hemos cubierto las principales instituciones. Hagamos una pausa para recapitular, a ver si lo he entendido bien, las equivalencias funcionales clave que hemos ido viendo según nos guía el texto. Adelante. Tendríamos al Consejo Europeo como el gran timonel político, el que marca el rumbo. Sí, Luego al Parlamento, que es la voz ciudadana, y al Consejo, la voz de los gobiernos, como los dos brazos que legislan y aprueban el presupuesto. Colegisladores. correcto. A la Comisión como el motor ejecutivo y, muy importante, principal iniciador legislativo. Eso es. Y a los tribunales de justicia y cuentas como garantes de la ley y de las finanzas europeas. Ajá. Y siempre con esa dinámica del triángulo institucional en mente. Comisión propone, Parlamento y Consejo disponen. Es una buena síntesis, sí. Y lo que emerge de este análisis comparado es sobre todo la naturaleza profundamente dual del sistema de la UE. Dual. Sí, dual. Es un campo de juego donde constantemente interactúan y a veces chocan dos principios de legitimidad. El democrático directo, encarnado por el Parlamento Europeo, Claro, el voto directo. y el intergubernamental, representado por los Estados miembros a través del Consejo Europeo y el Consejo de Ministros. No es un sistema federal clásico, ni una confederación simple. Es un híbrido complejo. Y esa dualidad, esa tensión inherente entre la unidad europea y los intereses nacionales, es lo que lo hace tan particular y a veces tan difícil de entender desde una perspectiva puramente nacional, como la española, ¿verdad? Exacto, totalmente. El poder está muy repartido, a veces de forma, intrincada. Los gobiernos nacionales conservan una influencia estructural enorme a través de los consejos, mucho mayor que la que tendrían los gobiernos regionales en un Estado federal típico, por ejemplo. Ya veo. Pero, al mismo tiempo, instituciones supranacionales como el Parlamento, la Comisión en sus funciones de iniciativa y ejecución, y el TJUE tienen poderes reales, poderes que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y las empresas en toda Europa. Entender esa arquitectura es clave, entonces. Entender esta arquitectura de poder compartido y esta tensión constitutiva es fundamental para comprender cómo funciona realmente la Unión Europea. Sin duda. Y esta exploración detallada de la arquitectura institucional de la UE, poniéndola junto al espejo de la Constitución española, nos deja con una reflexión final abierta. Algo en lo que seguir pensando. A ver, Considerando esta compleja danza entre la representación directa de los ciudadanos europeos y la poderosa voz de los gobiernos nacionales, ¿hacia dónde podría evolucionar este equilibrio de poder? buena pregunta. ¿Podría inclinarse más hacia lo supranacional, fortaleciendo quizás al Parlamento? ¿O veremos un reforzamiento del control intergubernamental por parte de los Estados? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esta estructura única con sus tensiones y equilibrios para la capacidad de la UE de tomar decisiones eficaces y democráticamente legítimas en un mundo cada vez más complejo? Ahí queda la pregunta flotando.